Momento de presentar a nuestro siguiente invitado de la tarde. Ya está conmigo el doctor Alfredo Recalde, él es cirujano infantil y vamos a hablar un poco acerca de esto, la litiasis vesicular. ¿De qué se trata, doctor? Bienvenido. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Todo bien, Bienvenido. Hola, todo Helen, bien. ¿qué tal? Litiasis vesicular, ¿a qué nos referimos cuando mencionamos, digamos, esta Bueno, patología, esta enfermedad? hablar de litiasis vesicular anteriormente solo se veía en adultos, ¿no es cierto? Hoy en día, en niños en una franja etaria entre 5 y 15 años ya tenemos presencia de cálculos, es decir, la mamá se va en el consultorio con el hijo ya con una ecografía que dice, doctor, mi hijo tiene presencia de cálculos en la vesícula biliar. Ah, o sea, tiene que ver las famosas piedras, pueden ser, Sí, el concepto en sí doctor. de litiasis vesicular es la presencia de cálculos que puede ser en la vesícula biliar o en el conducto colédoco. Existe lo que se llama factores predeterminantes, ¿verdad? Sí. Estos factores predeterminantes son los pacientes que tienen antecedentes de enfermedades hemolíticas, ya sea talasemia, trombocitopenia o esferocitosis, ¿verdad? También va muy de la mano los pacientes con antecedentes de prematuridad, es decir, le falta 6 a 8 semanas para el nacimiento y nace la criatura, entonces necesita un apoyo para su alimentación, en la cual recibe una alimentación especial que se llama nutrición parenteral. Esta nutrición parenteral a largo plazo son los productores de cálculos, es decir, Ah, ya. presencia de cálculos ya sea en la vesícula biliar o en los riñones también. Factores predeterminantes, pero en menor cantidad, son los chicos que nacen con fibrosis quística, síndrome de Down, antecedentes de infecciones urinarias a repetición que han recibido tratamiento con cefalosporina de tercera generación y otros factores. Ya, y la alimentación también podría influir, digamos, en la Sí, aparición de esto. es muy importante eso en cuanto a las causas. ¿Cuáles son Sí, las claro. causas que producen la litiasis vesicular en niños? Lo más importante hoy en día es la alimentación. La alimentación que son ricas en fibras sería lo ideal, ¿no es cierto? Hoy en día en nuestros hijos, educarle, incentivarle que consuma una buena alimentación, ya sea rica en fibra, que consuma frutas, verduras, cosa que no sucede hoy en día, ¿verdad? Sí. Que consumen mucha comida grasas, Chatarra, comida claro. chatarra, como dice Helen, ¿verdad? Porque nosotros estamos acostumbrados a darle a nuestros hijos Pancho, hamburguesa, exacto, comidas una rápidas. alimentación hiperproteica e hipercalórica. Ah, ya, cierto. Doctor, recién hablabas de los niños recién nacidos, los prematuros, ¿verdad? Que de repente son sensibles a esto, ¿verdad? Pero es importante que la madre durante el embarazo lleve una buena alimentación. Es importante para que el niño no tenga este mal. Sí, existen los que se llaman factores predeterminantes. En estos casos es muy importante los controles ginecológicos, ¿verdad? Entonces tiene que tener como mínimo 6 a 8 o 10 como mínimo de controles prenatales, Claro. ¿verdad? Por sobre todas las cosas, darle el ácido fólico. No es mi ramo, pero va por Claro. ahí la cosa de Es los importante antecedentes. consumir eso durante el embarazo, la madre dio, ¿verdad? Para que el niño por lo menos no sea propenso a tener este tipo de mal, me refiero a litiasis, ¿verdad? Así mismo, Helen. Entonces, Porque uno de repente no le quiere dar mucha importancia, porque me tocó conversar con varias mamás, es como que no le dan importancia al ácido fólico. Entonces, el ácido fólico es muy importante porque previene lo que sería todo lo que el canal caudal le decimos nosotros, patología sí. de base, o sea, lo que podemos prevenir muchísimas enfermedades con el ácido fólico. La litiasis vesicular, doctor, puede llegar a poner muy grave al niño. Sí, tenemos nosotros los síntomas, ¿verdad?, de la litiasis vesicular. Hay algunos que son asintomáticos. ¿Cómo se entiende eso? Sí. La mamá se va al consultorio, doctor, mi hijo se hizo una ecografía porque le pidió el pediatra y, oh casualidad, encontró cálculos, o sea, piedritas en la vesícula. ¿Qué hago?, me dice. Entonces son esos dentro de la población de los pacientes con presencia de cálculos, pero asintomáticos, ¿verdad? Que no tiene dolor, no tiene fiebre, no tiene ictericia, náusea. Y después están los sintomáticos, ¿verdad? Que ya presenta
los síntomas específicos, o sea, síntomas digestivos, náusea, dolor tipo cólico en la región alta del abdomen, lo que nosotros denominamos epigastrio, ¿verdad? Que a veces irradia hacia el hipocondrio derecho e inclusive en la espalda. Es muy importante eso, que cómo nos refiere, saber escucharle al paciente, el dolor en sí, cómo es, porque nos dice, yo doctor, como mucha fritura y ya siento el dolor. Entonces uno tiene que pensar un dolor en epigastrio, ¿verdad? Hasta demostrar lo contrario, que hay problemas a nivel vesicular. Entonces existe lo que se llaman medios auxiliares de diagnóstico que tenemos que ver qué hacer para descartar cierta patología. Ya para que la gente pueda entender más o menos en qué lugar más o menos siente el dolor el paciente, digamos. El paciente dice, doctor, comí comida chatarra, Sí. o consumí fritura, me pasé, entonces en la boca mismo del estómago me duele. Esa sería la región de epigastrio, lo que nosotros denominamos región alta, ¿verdad? Entonces, del abdomen. Se pide, ¿cómo se diagnostica la presencia de litiasis vesicular? Esto se diagnostica con un estudio muy específico, que no es invasivo. Hoy en día se consigue, es de bajo costo, que se llama la ecografía, ¿verdad? La ecografía abdominal uno lo realiza, ¿no es cierto? Tiene una sensibilidad de 85% y una especificidad de 100%. ¿Qué me quiere decir eso? Que con una simple ecografía, un buen ecografista, valga la redundancia, ¿verdad?, me tiene que describir bien los órganos sólidos, ya sea hígado, bazo y la presencia de la vesícula biliar, porque es un órgano anatómico que todos tenemos, ¿verdad? Entonces el ecografista me tiene que describir la pared de esa vesícula, cómo está, si está fina, si está engrosada, por dentro de la vesícula, ¿qué tiene? Claro. Si hay presencia de líquido, lo que nosotros denominamos a veces arenilla o presencia de cálculos, ya sea único o múltiples, y por sobre todas las cosas nosotros los cirujanos que nos interesa bastante el colédoco, ¿verdad? El calibre de ese colédoco, porque si tenemos presencia de cálculo, microcálculo, el calibre del colédoco es 5 milímetros, o sea, medio centímetro. Y ahí viene el tema, ¿qué hago? ¿Qué conducta tomar si tengo presencia de cálculos en los niños? Pero, y doctor, ¿y si es que yo no me doy cuenta? Porque normalmente decimos, cuando nuestros hijos se quejan de la panza, ay, ¿qué es lo que ya otra vez comiste? No comas más eso, las golosinas, los helados, qué sé yo. Entonces, es como que le damos cualquier medicamento para hacer pasar el dolor de la panza. Pero, ¿y si no nos damos cuenta a tiempo del que el niño está pasando por una litiasis? ¿Qué podría ocasionar o ocurrir, mejor dicho? Sí, es muy importante consultar al especialista. En este caso, yo que soy especialista en cirugía laparoscópica, ¿verdad?, en niños, nuestro nexo son los pediatras. O sea, ante cualquier dolor, evitar la automedicación. No dar esos famosos antiespasmódicos o ibuprofeno para calmar el dolor. No, llevarlo al pediatra y se realiza lo que se llama estudios de lo más simple a lo más complejo, ¿verdad? Laboratorio, una radiografía simple, y en este caso para descartar si hay un dolor bien específico, así como le dije acá al compañero, en la región de epigastrio, en la boca del estómago, una ecografía, ¿verdad? Y la ecografía me va a decir si tengo o no presencia de cálculos. Y ahí va el tema, ¿qué hago si tiene presencia de cálculo a un niño menor de 5 años, por ejemplo? Claro, ¿cuál es el tratamiento? Sí, había dicho yo en cuanto al tratamiento en menores de 5 años, ¿verdad? Podemos clasificarlos los asintomáticos. Los asintomáticos son esos chicos que no tienen dolor, ¿verdad? Claro, Los que síntomas no que se había manifiestan. dicho, no se manifiesta. Entonces se controla con una ecografía, e inclusive si hay presencia de cálculo, hoy en día se hace el tratamiento de un ácido desoxicólico de 15 a 25 miligramos por día en un periodo de 6 meses o hasta máximo un año al año y medio, ¿verdad? Si tenemos resultados, a veces puede triturar esos microcálculos. Si no desaparecen esos cálculos, ahí hablaríamos lo que se llama la colecistectomía, ¿verdad? ¿Qué Lo es que yo eso? estoy hablando de una colecistectomía es la extirpación, ¿no es cierto?, de esa vesícula biliar. Lo que había preguntado Helen, ¿qué pasa si no se opera? ¿Qué pasa si no se trata a ese chico de la litiasis vesicular? Tenemos dos caminos acá. Si es quirúrgico, ya tengo diagnosticado, o sea, bajo ecografía, ya tengo síntomas, no pasa el dolor, no puedo manejar yo con antiespasmódicos ni con analgésico, ¿verdad?
el tratamiento es quirúrgico y el tratamiento en sí es la extirpación de esa vesícula biliar que se llama colecistectomía. Lo que yo hago es una colecistectomía videolaparoscópica, que es un tratamiento mínimamente invasivo, se hace en HD, lo que en el sanatorio en la cual donde yo trabajo, ¿verdad? Por el ombligo, son micro incisiones que yo hago medio centímetro prácticamente, y se extirpa, se extrae totalmente por el ombligo. No hay que tener miedo hoy en día a la laparoscopía, que es un boom hoy en día. Se entiende. Entonces, digamos que un niño puede llegar a eliminar todo eso con un tratamiento previo, si se pilla a tiempo. Entonces, es muy importante también que las mamis, ante cualquier dolencia, y más cuando se trata de la panza, el estómago, llevarlo al niño al pediatra para ver qué es y salir de todas dudas. Y en cuanto a tu pregunta, me dijiste, Helen, que ¿qué pasa si no se opera, verdad? Si yo tengo un paciente, porque la franja etaria hoy en día aumentó muchísimo en niños. Anteriormente la presencia de litiasis vesicular se veía en pacientes de edad adulta, Claro, y claro. más en mujeres, ¿verdad? 40 años. Sí. Hoy en día lo que acabo de decir, ¿verdad? Es por la comida chatarra que están consumiendo los chicos hoy en día, ¿verdad? Entonces se da un promedio de 5 a 15 años. Un promedio de 13.5, esa es la franja etaria de que estamos viendo muchísimo acá en Paraguay, ¿verdad? Sí. Si no se operan estos chicos, ese cálculo puede obstruir el conducto. Y había hablado yo del conducto colédoco, ¿verdad? Que puede obstruir, no pasa la bilis, porque es productora de bilis, la vesícula biliar, ¿no es cierto? Entonces se tiene que operar, lo que se llama colecistitis aguda, que es una urgencia. Y hay otro más grave, ¿verdad? Que también estamos viendo muchísimo acá en Paraguay, la pancreatitis aguda. La pancreatitis. La pancreatitis aguda, ya ese cálculo se fue y se enclavó en el colédoco, en el conducto cístico, entonces hace toda una catástrofe a nivel del páncreas. O sea, otro órgano vecino ya está ¿Puede agrediendo. llevar a la muerte eso, doctor? Sí puede llevar, pero en niños, gracias a Dios, por la experiencia que tenemos, si se actúa rápido se puede evitar, se hace un tratamiento así. Estamos hablando de una pancreatitis aguda grave, ¿verdad? Que en adultos es lo que se llama ASA 4-5, es terapia dependiente. En cambio, en niños muy excepcionalmente entra en la terapia. Podemos manejar nosotros con antibiótico terapia de 4 a 6 semanas y luego ya se plantea la colecistectomía, ¿verdad? Si el cálculo va enclavado o se estancó, digamos, en el conducto colédoco, se hace otro procedimiento previo a la colecistectomía que se llama colangiografía pancreático retrógrada endoscópica, que es un procedimiento también no invasivo. Después se hace la colecistectomía. Espectacular. Clarísimo. Bueno, le agradecemos muchísimo, doctor, por su tiempo, por venir a compartir con nosotros un rato acá en el programa y explicar un poco acerca de esto, de la litiasis, a los televidentes. Muchísimas gracias. Gracias a usted por la participación, Helen, y como mensaje le quiero decir a las mamis y a los papis, ¿verdad? Que cuidemos a nuestros chicos, que Paraguay es tan lindo, que le enseñemos, le inculquemos que consuman lo que se llama alimentación rico en fibras, muchas frutas, muchas verduras, y por sobre todas las cosas que lo acompañe con el deporte, que el deporte va acompañado de la salud. Muchas gracias.